Vamos a ir despacito, viéndonos. Ahí creo que ya estamos empezando en vivo. Ahí les pedimos siempre a los invitados que sonrían, porque esta es la foto que queda después en Facebook. Vamos a dar entonces los muy buenos días, muy buenas tardes y noches. Estamos con gente en diferentes partes del mundo. Muy buenas para todos. Esto es Conversaciones sobre Apego, nuestro programa número 47. ¿Es así, Zuleima? Muy buenas tardes para ti. Hola Vanessa, buenas tardes. Así es, vamos aquí dando estos pasos, acercándonos más a las personas que están interesadas en seguir las conversaciones sobre apego y un gustazo verte y saludarte y estar aquí con este grupo de profesionales tan interesantes y expertos en estos temas. Absolutamente, Zuleima. Estamos aquí junto a dos referentes de lo que es investigación, teoría del apego. Está Sonia Gochman de Millán, está Mauricio Cortina. Ambos nos van a acompañar en la conversación número 47, que elegimos un tema interesante, un tema que ambos están muy empapados, que tiene que ver con la transmisión intergeneracional y teoría del apego, para entender que muchas veces hablamos de transmisión intergeneracional de patrones de apego, pero como bien nuestros invitados nos van a mostrar, la transmisión tiene que ver con mucho más allá de eso. Así que voy a empezar presentando, Zuleima, si te parece bien, a nuestro primer invitado. Voy por ello. Nuestro primer invitado entonces es Claro que el sí. señor Mauricio Cortina. Mauricio es director del Centro de Apego y Desarrollo Humano de Washington. Él está viviendo ahí. Se llama School of Psychiatry en Washington, D.C. Es profesor del Institute of Contemporary Psychotherapy and Psychoanalysis, también en Washington, D.C. Fue receptor del premio Bowlby Ainsworth en el año 2019 sobre Attachment Consortium, que es este grupo el consorcio, así se traduce en castellano, de apego en Nueva York, y tiene su práctica privada en el área entonces desde Washington, D.C. Pertenece a IAN Estados Unidos y es un placer, Mauricio, de verdad, poder escucharte y darte la bienvenida en este programa para romper el hielo y preguntarte desde tu enorme y vasta experiencia, ¿qué entendés vos cuando hablamos de transmisión intergeneracional? Enganchado también, obviamente, y desde ya con la teoría del apego. Eh, bueno, quiero empezar por hablar sobre lo que ha aportado la teoría de apego a este tema. Y creo que para entender lo que ha aportado la teoría de apego, hay que empezar por decir que la teoría de apego es, y sobre todo la investigación, es la primera teoría dentro del campo del psicoanálisis, de psicoterapia, que que definió lo que era patrones de apego seguros y sanos y apegos inseguros. Antes de la teoría de apego, realmente lo que sabíamos sobre el desarrollo estaba basado en reconstrucciones que hacemos con pacientes, pero la teoría de apego fue la primera que desarrolló una metodología donde se estudiaba a familias normales, tanto de estratos sociales, económicos bajos como clase media, y lo seguía a largo plazo, de manera que pudieron establecer lo que es un desarrollo sano, sobre todo sobre los vínculos de apego y lo que eran apegos menos adaptativos y algunos de ellos francamente patológicos. Así es que quiero dejar asentado esto primero, de que ¿por qué es importante la teoría de apego? La teoría de apego no cubre todas las vicisitudes del desarrollo humano, sino un elemento muy central, que es nuestro primer vínculo que hacemos con nuestros padres, con nuestras madres, con los padres. Generalmente esos vínculos son la persona que cuida en forma regular a un bebé, es la persona con la que el bebé va a crear un vínculo de apego. Generalmente hay estos vínculos de apego generalmente son
jerárquicos. Primero, cuando el niño está acongojado, afligido, va a una figura de apego primaria, después una secundaria y una terciaria. Eso lo veo yo muy bien ahorita, que tengo nietitos de 3 y 5 años. ¿Sí? Cuando se cae la niñita de 3 años, que es la que más está demostrando esto, se daña, primero va la mamá, después va el papá, pero hay veces la tenemos nada más los abuelos, y después cuando pasa algo, va la abuela y yo, cuarto, más bien como compañero de juego. Así es que yo soy cuarto en la jerarquía de apego, lo que hay veces me duele, pero así son las cosas. Yo no soy figura de apego, soy compañero de juego. Bueno, también tiene una responsabilidad, ¿no? Ser la figura uno. A veces la 4 también la pasamos mejor. La pasamos mucho mejor en ciertos sentidos. Así es que, ¿por qué es importante este vínculo primario? Porque el niño o la niña, el bebé, busca a alguien que lo proteja y lo cuida cuando está afligido. Sí, eso es básicamente la función de la relación de apego, es una función de protección y de cuidado. Y es una función que, por cierto, no es única de los humanos, sino que en muchas especies de mamíferos y de pájaros, las madres cuidan ferozmente a sus críos, sobre todo cuando son amenazados por predadores. Así es que nosotros no somos la única especie en que hay vínculos de apego, sino que es un vínculo que se ve durante la evolución de muchas especies humanas. Este, eh, la importancia es que cuando el niño siente que hay una respuesta sensible y respetuosa de sus necesidades, sobre todo cuando está afligido, cobra un sentido de confianza de que cuando yo estoy afligido, cuando estoy estresado, yo tengo la confianza de que alguien me va a responder en forma positiva, ¿sí? Y además empieza a internalizar la idea de que yo soy un ser querible. Esto es muy importante para el desarrollo porque son creencias que son inconscientes e implícitas, ¿sí? Ya como adultos, si alguien tiene la fortuna de tener una historia de apego seguro, pues entonces con adultos se va a abrir, va a ser más fácil de que exprese vulnerabilidades, que busque ayuda y tenga una confianza básica de que otros van a ayudarlo. Bueno, Mary Ainsworth, que era una investigadora genial, que fue compañera, descubrió dos apegos inseguros que no eran patológicos en sí mismo, pero eran menos adaptativos y eran adaptativos, uno, a madres que generalmente no respondían o respondían en forma muy pobre a estas señales de aflicción, y ese apego se llama apego evitativo. Y otro tipo de apego en que las madres o la figura de apego, como mencioné, cualquier persona que es la persona que es cuidadora primaria es la figura de apego. La figura de apego es inconsistente o a veces intrusiva. Entonces no se regula bien el bebé, porque cuando está afligido no sabe si va a tener la persona que responde en forma adecuada o si es una madre distribuida o intrusiva. Entonces el apego nunca se relaja y se mantiene en un estado más o menos de semiactividad. Es muy importante entender esto de la teoría de apego. La teoría de apego es un sistema de seguridad y lo ideal es que el sistema funcione de que se activa cuando se necesita y se desactiva cuando no se necesita. Y el que se activa cuando no se necesita es esencial porque entonces el niño o la niña o el bebé puede explorar el mundo que le rodea. De manera que es promotora, un apego dependiente seguro, es promotora del desarrollo porque facilita
que los niños pequeños y los bebés y los infantes puedan explorar el mundo, no solamente el mundo material, sino el mundo social. Por eso es tan importante el apego, porque sienta las bases de esta seguridad. Hay muchas más cosas que tienen que ver con el desarrollo que pueden ocurrir, que son muy importantes. Los divorcios, los conflictos matrimoniales, las relaciones con compañeros, con pares, todo ello es muy importante para el desarrollo. Pero la teoría de apego es básica por este fundamento. Ahora bien, volviendo ya un poco a uno de los descubrimientos de la teoría de apego, encontraron que ciertos niños, Mary Ainsworth, que es una investigadora genial, encontró que ciertos niños no encajaban perfectamente entre apego seguro, apego evitativo o apego o un apego ambivalente. Los niños no sabían qué esperar de las madres. Y vean que en ciertas circunstancias estos niños, cuando en presencia de la madre, se desorganizaban. ¿Por qué se desorganizaban? Y la idea genial, que lo que descubrieron, es que niños que tienen un apego desorganizado, hay un elemento más que se añade a la relación de apego que no existe en los apegos seguros o inseguros. Y es que es una madre que ya sé que ella misma está traumatizada, o una madre o un padre, una figura de apego que asusta al niño porque lo humilla o lo golpea. Eso es obvio. Entonces el niño se encuentra en un dilema que no tiene solución, como lo dijo Mary Ainsworth, porque en forma innata el niño va a buscar a su figura de apego para que lo proteja. Pero si ve que la madre está asustada o la figura de apego lo asusta, entonces tiende a huir. Entonces está en un conflicto de buscar el vínculo y huir del vínculo, y eso lo desorganiza. Y esa desorganización se descubrieron en las investigaciones de apego. Ahora, el apego desorganizado, en contraste con los otros apegos, sí tiene una relación más directa con la psicopatología. Volvamos a lo que estaba diciendo de los apegos inseguros. No son óptimos, pero son adaptativos, porque el bebé tiene una manera de responder ante una figura de apego que no responde en forma óptima. Mientras que cuando se añade a la figura de apego el miedo, entonces eso desorganiza el bebé y no tiene manera de resolver ese conflicto, ¿sí? De hecho, Mary Ainsworth también en un estudio longitudinal encontró que después a los 5 o 6 años, sobre todo en niños de clase media, los niños estaban más organizados y tenían otro tipo de apego, ya no desorganizado, sino que o se volvían cuidadores de las madres, en donde había una inversión de apego, o se volvían muy controlantes, ¿sí? De manera que en clases medias ya el apego desorganizado tenía una solución para un niño de 5 años de tener una manera de resolver eso con la figura de apego. Okay. Pero ¿qué pasa si además de un apego desorganizado hay un divorcio difícil, hay una muerte, hay una tragedia en la familia y se van acumulando los factores de riesgo, ¿sí? Entonces el apego desorganizado junto con estos factores ya llega a un nivel de trauma, ¿sí? Entonces, lo que ha descubierto la teoría de apego, sobre todo con aquellas figuras de apego en que ellas mismas tuvieron un apego traumático, es que estas figuras de apego transmiten ese trauma a sus bebés
¿Cómo es que lo transmiten? Y este es también un descubrimiento muy elegante. Lo transmiten, por lo que he dicho, porque cuando el niño está afligido, inconscientemente la figura de apego recuerda su propio trauma y tiene una cara de susto o de miedo, y entonces está en conflicto. De manera que está muy claro de que esta transmisión de apego desorganizado y trauma va de una generación de una a otra, y no necesariamente tiene que ser una figura de apego que abusa físicamente o emocionalmente. Puede ser una figura de apego que simplemente ha tenido un apego desorganizado él o ella misma, ¿sí? De hecho, muchas de estas madres que tienen trauma de apego pueden ser madres muy cuidadosas y muy cariñosas. Es solamente cuando uno ve esto en forma minuciosa en estos films que se hacen, que se ve estos momentos en el que la mamá o la figura de apego y el bebé no sincronizan y se desorganizan mutuamente. Ese es un descubrimiento básico de la teoría de apego que tiene que ver con la transmisión generacional. Las figuras de apego traen su propia trauma, se lo transmiten a los bebés si no resuelven ese trauma, ya sea porque hay factores protectores, entran en terapia, resuelven eso y no lo transmiten, se rompe el ciclo. Pero generalmente si no hay una intervención terapéutica, de alguna manera no se rompe el ciclo. Ahora, este trauma que tiene que ver con la figura de apego es un tema mucho más general. Puede haber temas que no necesariamente tienen que ver con un apego desorganizado. Puede haber un bebé con una figura de apego que tenía un apego seguro o seguro, pero de que hubo la muerte de un hermano mayor, la mamá fue violada, hubo golpes en la familia, hubo discordia familiar constante que llegó a un nivel traumático, y eso es otro origen del trauma, ¿sí? De manera que no tiene necesariamente que estar conectado con un apego desorganizado. Puede haber muchas otras situaciones que pueden crear trauma de una generación a otra. Ahora bien, simplemente para terminar, quiero hacer un tema más general. Este tema de transmisión general de trauma no solamente tiene que ver con factores de vínculos de apego y no solamente con factores familiares, sino con factores culturales e históricos, ¿sí? Guerras, eventos como el Holocausto causan obviamente en las figuras que sobrevivieron un trauma tremendo que se transmite a las siguientes generaciones. Hambrunas como ocurrió en Irlanda hace un siglo, que emigraron a Estados Unidos, eran familias irlandesas que venían traumatizadas y tuvieron que huir de Irlanda por la hambruna que hubo hace un siglo. Guerras, lo que está pasando actualmente trágicamente en Israel y Palestina, donde hay trauma tanto de los israelíes como de los palestinos. Esto va a causar un trauma que tiene que ver con factores históricos, guerras, etcétera, etcétera. Obviamente va a ayudar si en esas situaciones hay una figura de apego seguro, pero por muy seguro que sea, por muy sensible que sean las figuras de apego, a veces no pueden proteger de traumas tan grandes como lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en Palestina, y lo que les pasó a los israelíes con el ataque brutal de Hamas. De manera que el tema de transmisión general de trauma es un tema de la historia de la humanidad, ¿sí?
eh, de que ha habido guerras, ha habido esclavitud, ha habido condiciones en que se transmiten históricamente traumas de una generación a otra. Así es que quería ampliar el tema un poco más sobre el tema de transmisión, generación del apego. Y quiero nada más acabar diciendo que Sonia Gochman y su equipo han estudiado esto muy bien en una población indígena, náhuatl, en Puebla, que compararon con clases medias en México, donde también vieron haciendo estudios en casa, utilizando instrumentos de apego y otros instrumentos, pudieron muy bien observar esta transmisión general, esta transmisión de apego, y dejaré que Sonia hable de esta tremenda aportación que ella ha hecho en sus estudios sobre apego en poblaciones pobres, en poblaciones indígenas. Muchas gracias, Mauricio Cortina, y muchas gracias a la doctora Sonia Goffman. Es verdad que para nosotros este encuentro es un encuentro muy especial y gracias por aceptar la invitación. Voy a seguir con la presentación de la doctora Sonia Goffman. Ella es doctora en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es psicoanalista entrenada en la División de Graduados de la Facultad de Medicina de la UNAM. Además, ha estado en la Secretaría General de la Federación Internacional de Psicoanálisis entre el año 2000 y 2008, miembro del Comité Ejecutivo de la misma en el año 96 hasta 2014. Además, ha sido instructora certificada del Sistema de Calificación y Clasificación de la Entrevista de Apego Adulto. Esta entrevista, por sus siglas AAI, además fue realizado en la Universidad de Berkeley, entrenando tanto como en inglés y en español. Además, es profesora emérita del Seminario de Socio-Psicoanálisis con Registro Nacional de Instituciones de Excelencia en Investigación por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Ha dirigido proyectos de investigación sobre apego y carácter social en entidades urbanas y rurales de México y cómo ha sido su evolución a través del desarrollo. Es importante también aclarar que la doctora Sonia Goffman de Milán fue profesora de psicología clínica, miembro del cuerpo docente y jefe del Departamento de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UNAM, miembro fundador de la Red Iberoamericana de Apego y miembro del Consejo Directivo, miembro también de Young UK y participó en el curso online sobre apego en el 2014 y 2017, impartido por IAN en el aula virtual de Sigmática. Actualmente ha sido coeditora y coautora de diversos libros y artículos sobre investigación del apego y carácter social, publicados tanto en inglés como en alemán y español. Coeditora con Alan Sufre y Christian Herman del libro La teoría del apego, investigación e intervención en distintos contextos socioculturales. Entonces, es todo un placer tenerlos por acá y a Sonia Gómez con todo este recorrido profesional. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Dado que Mauricio explicó algunas de las aspectos más importantes de la transmisión generacional de apego, quiero aprovechar a describir cómo se ve eso que él describió en las madres cuando responden a la entrevista de apego adulto. Es como mostrándoles el paralelismo que existe en cuanto al manejo de la atención que hacen las madres al responder en la entrevista de apego adulto con lo que sus bebés manifiestan en un procedimiento para medir los patrones de apego con la madre que se llama la situación extraña, que consta de 8 episodios donde la madre entra con su bebé y el bebé puede jugar con los juguetes. La madre sale en 2 ocasiones y midiendo cuál es la respuesta del bebé a la madre, es como se llega a saber qué patrón de apego tiene ese bebé con su madre o con el cuidador principal, ¿verdad? Entonces, esto determina
una relación muy importante entre el tipo de patrón de apego que muestra el bebé con el tipo de cuidados que ofrece la madre generalmente dentro de la casa. Las madres se consideran autónomas en la entrevista de apego adulto cuando son coherentes al contestar sobre sus experiencias y los efectos de estas experiencias durante la infancia de manera coherente. Son colaboradoras y especialmente quería yo mostrarles que maneja su atención pudiendo dirigirla a lo que le están preguntando, cuál es la pregunta aquí en este momento y lo que pasó para poder dar la correspondiente fundamentación de lo que están diciendo. Si digo que mi madre fue muy amorosa conmigo, que me cuidaba, o digo una serie de adjetivos positivos, cuando describo los hechos que me llevan a reconocer que fue así de positiva, puedo fundamentar lo que estoy diciendo. Esas son las que son calificadas, si contestan de manera coherente, como autónomas o seguras, y que son las madres que habitualmente reconocen las señales de su bebé, responden a este de manera adecuada, ¿sí? Saben cuándo tiene hambre, cuándo se está quejando por algo, responden a lo que el bebé necesita y por lo tanto el bebé aprende que hay alguien que puede resolver, como explicó Mauricio, como bebé seguro, ¿sí? Lo que sucede con el bebé en la situación extraña a través de los episodios es un paralelo de lo que encontramos en la entrevista de apego adulto, porque el bebé puede dirigir su atención al cuidador principal o la madre cuando lo necesita y a la exploración o a los juguetes cuando no está en riesgo, digamos, el contacto con la madre o con el cuidador principal. Es esta atención la que tiene la misma flexibilidad que tiene la madre al contestar la entrevista de apego adulto. Y esto ha permitido reconocer que hay un paralelismo y por lo tanto una relación muy importante entre el tipo de apego, de patrón de apego que muestra el bebé y el estado de la mente de la cuidadora principal, así se le llama a la entrevista de apego adulto, no es apego, sino son estados de la mente con respecto al apego. Entonces, la persona, el cuidador principal autónomo ha sido descrito como coherente y con esta flexibilidad. Los inseguros o no seguros en el estado de la mente se mencionan como descartantes o preocupados, embrollados. No tienen una atención igualmente flexible a las preguntas y a los recuerdos que fundamentan lo que están diciendo. Entonces, los descartantes habitualmente son parcos o dicen que no tienen un recuerdo acerca de cómo fue su infancia y cuando se les pide algún ejemplo generalmente hacen una descripción positiva y no la pueden fundamentar. O sea, no pueden dirigir su atención a lo que sucedía. Está metida la atención en lo que le están preguntando y lo contesta en forma genérica, pero no correspondiente, no es coherente con que salga después que alguna que había dicho que era muy positiva, la madre lo cuidaba muy bien y que era muy cariñosa, se ve que lo maltrataba, le rompió un brazo, o sea, hay contradicciones verdaderamente importantes en el sentido de que cuando estaba enfermo no lo atendían, etcétera y etcétera. Entonces,
no se dan cuenta de esto, ¿verdad? Solamente contestan en función del global, de una idea positiva y dicen pues que no se acuerda. El bebé evitativo, por su parte, durante la situación extraña, tampoco presta directa o abiertamente atención al cuidador principal. Se dedica a explorar. Cuando sale la madre o el cuidador, parece que está muy interesado en los juguetes. Es muy raro que llore. Hasta a veces parece que no se dio cuenta de que salió la madre y por lo tanto su atención está dirigida a los juguetes. No hay esta flexibilidad como no hay esa flexibilidad en las madres que están contestando la entrevista. En el caso de las embrolladas preocupadas, contestan cómo le fue en su infancia y empiezan a hablar absolutamente de todo sin dar nada sustancial y a veces pierden de vista qué fue lo que se les preguntó. Su atención no está pudiendo dirigirse a lo que está sucediendo con el entrevistador o la entrevistadora y muchas veces empiezan a decir que la mamá no les permitía, tú no me vas a obligar a ponerme un vestido, qué tal y tal, cuando se les está preguntando acerca del pasado y de cómo fueron sus experiencias. O sea, no dan respuestas relevantes, no tienen posibilidad de atender a las preguntas y su atención está metida en el pasado o en otras cosas, pero no de la interacción. Los bebés resistentes, que son los que generalmente tienen las madres o cuidadores principales que son embrollados, preocupados, los bebés resistentes eh, no prestan mucha atención a la exploración todo el tiempo, aunque ya tengan el mismo tiempo que los seguros, ya saben que pues ahí está su mamá y pueden jugar. Estos están constantemente, constantemente checando si está la mamá o no. Cuando la mamá sale, lloran desesperadamente, se van a la puerta, lo cual puede ser absolutamente normal. Pero cuando la madre regresa, nunca regresan de hecho, no hay mucha exploración. Entonces, la madre trata de levantarlo y le empuja porque está muy enojado de que se fue y la trata de abrazar y pues no se puede, lo trata de bajar y no lo permite. O sea, los bebés resistentes no pueden eh, dirigir su atención a la exploración y al apego de manera congruente, consistente. Hay una cuarta categoría que fue descrita por Mary Main que se llama el apego desorganizado. El apego desorganizado corresponde a lo que explicó Mauricio de cuando están traumatizadas tanto las cuidadoras principales como los bebés, ¿verdad? Esto se presenta mucho más frecuentemente en poblaciones de maltrato, lo cual es bastante lógico, y las madres o las cuidadoras que presentan una entrevista de apego adulto no resuelto son las que son más comunes en el caso de los bebés desorganizados. Los que la entrevista de apego adulto no resuelta puede hablar de las otras tres en la mayor parte de la entrevista, pero en los momentos en que se trata acerca de pérdidas o de trauma, de experiencias de trauma, se rompe, la mente está fragmentada, no existe la posibilidad de tener una coherencia y aunque solamente se presenta en los momentos en que está con el bebé en la situación extraña, esto tiene un efecto
muy dramático sobre el tipo de apego, el patrón que presenta el infante. En el caso de los estados de la mente, eso se llama fragmentación de la mente por trauma o por pérdida. Es increíble, ¿no? Es bellísimo entender cómo Bowlby entendió que nuestra geografía humana se basa en la relación con los demás. O sea, nuestros ejes de orientación son nuestras figuras significativas. Y cuando esas figuras no están o pasan por una situación tan grave, es como si viniera un terremoto que no se sabe ni dónde está el techo, ni dónde está el piso, ni nada de nada, ¿verdad? Entonces, este tipo de desorganización del bebé se muestra en la situación extraña cuando después de la ausencia la madre regresa, el bebé la necesita porque es lo que se espera, ¿verdad? Para recuperar eh, su regulación, su estado de ánimo, etcétera. Y sin embargo se detiene, se mete la manita a la boca y se corre hacia la pared. O sea, hay como 7 elementos que se califican como de desorganización que de alguna manera implican el temor a la madre. Quiere decir que la necesita muchísimo, pero que al mismo tiempo la figura que le puede dar protección es fuente de alarma, de preocupación, le puede hacer daño. Y esto sucede, como comentó Mauricio, no solamente cuando los maltratan, que ahí sí es bastante obvio, ¿verdad? Sino también cuando sin que haya ningún motivo, el bebé de repente ve que la madre está muerta de miedo y entonces no puede aprender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces empieza a manifestar miedo a la figura y ha sido muy impresionante algunas de las que encontramos nosotros de bebés desorganizados en la muestra de la investigación que hicimos. Entonces, me parecía que valía la pena hablar de esto, que es el enfoque de Mary Main, para entender por qué y cómo es que la entrevista de apego adulto da tanta, pues, orientación o línea acerca de lo que está sucediendo con el bebé. Y fue Alan Strouf con su investigación en la Universidad de Minnesota, que fue de más de 40 años, con una muestra pues de familias de clase baja de Estados Unidos, que se demostró que cuando en la situación extraña se presenta algún patrón de apego particular, a lo largo de los años la salud mental de esos individuos se ve comprometida cuando no es organizada. Los organizados, aunque no sean seguros, no necesariamente muestran patología, pero sí se comprobaron hipótesis que habían investigadores planteado acerca de los eventos disociativos. O sea, es patología psiquiátrica severa la que se puede encontrar como evolución de experiencias de este tipo durante la infancia. Entonces, no sé si con esto queda un poquito más ilustrado por qué se pueden ver estas cosas desde el punto de vista de la ciencia. La verdad Sí. es que ya sé que seguramente ya estamos muy sobre el tiempo, pero cuando recibí la invitación de ustedes para participar el día de hoy, estaba leyendo un libro que acaba de publicar Van Ixendorn, Marinus Van Ixendorn. Incluso compartí la liga para obtener el libro en los amigos de Ian, ¿se acuerdan? Bueno, este libro lo considero sumamente importante
no me podía despegar de leerlo y en vez de revisar algunas cosas para lo de aquí, pensé que podía transmitirles algo de lo que más me impresionó del mismo. Si quieren, después de que comenten ustedes algo, les digo más o como ustedes me digan. Dale, buenísimo, Sonia. Muchísimas gracias por esta presentación. Y es muy interesante, ¿no? Lo que nos comenta Sonia, lo que nos comenta Mauricio, porque con este programa apuntamos también a la prevención, ¿no? Y desde toda la audiencia que nos escucha, que no necesariamente todos son psicólogos y psiquiatras o están en tema específico de teoría del apego, lo interesante es ver cómo en la adultez se recrea esta historia de infancia, cuando hablamos de teoría del apego personal, lo que hace es poder tener mucha conciencia y poder trabajar en nuestra propia historia, porque todo lo que venimos escuchando de estos profesionales implica una enorme responsabilidad de entender que aún no queriendo y queriendo hacer una historia diferente y nueva tras haber vivido situaciones más complicadas en la infancia, a veces eso no es suficiente. Esto que comentaba Sonia o mismo Mauricio, en este trauma vivido que a lo mejor tiene que ver con la guerra, tiene que ver con la muerte de alguien muy importante y aún con la intención de poder dar una calidad, no lo podemos hacer porque transmitimos desde lugares que no son totalmente conscientes o explícitos, ¿no? Y yo pensaba en esto, ¿no? En esto de la promoción o la prevención. Ustedes como profesionales y con su enorme y vasta historia, individualmente, ¿no? Y ahí quizás, Sonia, no podés mechar algo de lo que has leído en este libro tan interesante que también después lo podemos compartir en las redes para que la gente tenga acceso. ¿Cómo hablamos de prevención? Una vez que entendemos todo esto, ¿cómo podemos hablar de prevención, no? Vanessa, yo quería hacer un comentario antes, también Sí, relacionado con esta imagen que nos planteaba Sonia de la madre asustada, cómo pudiera estar también la red de apego y de apoyo detrás, brindándole una nueva referencia de la misma experiencia. Y como decía Mauricio Cortina, esa vulnerabilidad quedar ahí entonces arropada y resignificada de otra manera para también aumentar esa comprensión. Muy bien, muy bien. sí, Sonia. Eh, Mira, se liga perfecto con lo de que plantea el libro de Marinus. Él escribe primero un capítulo tremendo que pone muchas dudas. Está completamente en desacuerdo de que se lleven a la práctica lo que él llama transferencia, resultados de investigación científica que no están completamente replicados. Y describe que las investigaciones de Mary Ainsworth respecto al llanto del bebé y que se aconsejó a las madres que los tomaran al bebé en cuanto llorara, trataran de darle una satisfacción, etcétera, y que así iba a llorar menos después, no han sido comprobados en otros lugares y de otra manera. Entonces, lo que me interesó muchísimo es su insistencia en la importancia de la eh, ciencia lenta. Dice que la ciencia no puede dar respuestas pronto, que la gente se dedica a hacer investigación y tratar de comprobar los primeros hallazgos y que se excluyen de las publicaciones científicas lo que no va en esa dirección y que muchísimos estudiantes se ven atorados por el hecho de que no se facilita la publicación y creen que son ellos los responsables. Por lo tanto, no se publican en igual medida los resultados a favor que los que están en contra. Y insiste muchísimo en que es peligroso tratar de hacer una transferencia de los hallazgos originales sin haberles dado la replicabilidad correspondiente y que eso toma muchos años. Hace un análisis de cómo se manejan las cosas en las universidades, en las instituciones académicas,
que de verdad es espeluznante porque lo hacen con la mejor de las intenciones, pero en verdad que impiden el desarrollo de la ciencia. Mi conclusión y lo que me pareció central en el libro, la conclusión es que los clínicos no pueden agarrarse de la ciencia en base a hallazgos originales, no pueden, no pueden colgarse en eso. Por lo tanto, a los clínicos nos corresponde ser sensibles, cuidadosos y estar en el ahí y el ahora, porque no hay remedios que estén validados. O sea, como que pudiera conducir a un ejercicio de que al fin que yo ya sé porque científicamente está comprobado, este, y que en vez de hacer lo que quieren, que es que sea científico, impide una, un reconocimiento de la responsabilidad que tenemos como clínicos, al mismo tiempo que el reconocimiento del valor que tiene ese tipo de, pero eso ya es de mi cosecha, ¿eh? Él Sí. nada más lo que plantea es que es un riesgo y que está muy mal que se trate de hacer eso. Le llama eh, el premio del que se supone que comprueba, pues lo que en realidad no se puede comprobar y Sí, demás. estos paradigmas, Sonia, que van cambiando en función que vienen investigaciones nuevas, ¿no? Y estos sesgos de confirmación que evidentemente hacen que uno busque en la realidad lo que confirma lo que pienso. Me gustaría escuchar un Quiero poco nomás agregar Sí, una sí. última cosa y ya, Mm, ya le insisto. Insiste mucho en que la sensibilidad de la madre sí se ha podido documentar como un precursor de el apego seguro y sobre todo en la investigación de la videointervención y la disciplina eh, se llama videoconferencia creo que es. Videofeedback. Sí, biofeedback sí. bueno, a eso se refiere y que el método para que se pueda aumentar la sensibilidad de la madre, que se ha podido lograr y documentar muy ampliamente, entre menos sesiones mejor. Mm, O sea, que se quedó demostrado que un tratamiento largo para mejorar el tipo de crianza de la madre es mucho menos efectivo que muy breve. Y el muy breve, en el caso de biofeedback, son 6 sesiones dirigidas específicamente a mostrarle a la madre los momentos en los que ha tenido una participación sensible y cuidadosa para apuntalarlos, no tanto criticarlas, ni mucho menos, ¿no? Entonces, eh. si quieren, luego hablamos más de eso, pero me pareció muy importante, sobre todo porque pues, es un investigador que tiene 40 años Sí, haciendo. sí, es súper, súper importante y es parte de la prevención, ¿no? Entender a lo mejor que no todo se puede probar, pero que sí hay puntos como es la sensibilidad materna, vista en diferentes situaciones, que eso implicaría una posibilidad de prevenir. Mauricio, ¿cuál es tu visión? ¿Qué pensás vos? Eh, eh, bueno, creo que Sonia hizo un magnífico trabajo de mostrar cuáles son los instrumentos que se han utilizado para apuntalar, para comprobar la importancia que tiene el vínculo de apego, tanto en sus variantes más adaptativos, menos adaptativos y en algunos casos francamente patológicos. Creo que me interesa mucho lo que está diciendo Van Eisendorf, pero creo que es consistente con algo que podemos afirmar que sin ninguna duda en cuanto a la prevención. Y es que, como dice el refrán africano, se necesita una aldea para criar un niño. Los humanos
antes de que inventáramos la agricultura y fuéramos sedentarios apenas hace 10,000 años, vivimos durante cientos de miles de años en pequeños grupos de cazadores y recolectores nómadas, donde todo el grupo o buena parte del grupo apoyaba a las madres a criar a los niños. De manera que esta idea de que los padres viven aislados de este apoyo social es algo muy patológico del tipo de sociedades que hemos creado, ¿sí? De manera que en términos generales, lo que podemos decir es que para, para la prevención social se necesitan programas que apoyen a los padres, que les den tiempo a los padres y las madres de tomar tiempo libre después de tener sus niños, que haya, que haya sistemas de cuidado fuera de la casa de alta calidad, que se combata la pobreza, y que las madres no queden aisladas en su casa con los bebés, ¿sí? Creo que esos son temas generales que cualquier sociedad debe invertir en apoyar a las figuras de apego, a las familias, con programas sociales, porque la inversión que hacemos en los niños y en las familias se ha demostrado que por cada dólar que invertimos en la niñez y en las familias, se ganan $10 de ganancia después. Es la mejor inversión social que podemos hacer, es la prevención y el cuidado de las familias y apoyar a las familias. Así es que quería decir eso como algo general, y esto es consistente con todo lo que hemos aprendido de la teoría de apego. Absolutamente, Mauricio, es realmente interesante. Estamos muy sobre la hora, estos programas tan interesantes con estos profesionales tan formados, ¿no? Es tan interesante, pero se nos escapan los minutos. Queda muy poquitito. Sonia, si quieres hacer un pequeño cierre y tú también, Mauricio, para ir dándole final Sí, a este programa. sí, a mí sí me gustaría insistir en que la manera de ayudar a las madres es escuchándolas y que decirles lo que tienen que hacer no ayuda. Por más que ellas quisieran hacer lo mejor para sus hijos, solamente lo pueden aprender a hacer si no lo tuvieron en su propia crianza cuando eran niñas, cuando tienen una escucha empática. Entonces, creo que eso es lo que yo quisiera decir para concluir, que me parece muy importante. Muy interesante, Sonia, esta sensibilidad que muchas veces tiene que ver con la imitación de lo que se recibió y cuando no está, hay que casi enseñarla, ¿no? Esto que hemos visto, cómo hay que hacerlo, ¿no? Ir dándole tiempo a este proceso que tanto has hablado y que me parece importante. Mauricio. Mira, también reforzar lo que dijo Sonia sobre el descubrimiento de estas intervenciones, en el que lo importante es no tanto analizar los patrones menos adaptativos y señalar, sino señalar lo que hacen bien las madres, ¿sí? Que es la mejor manera de ayudarlas a poner clave en lo que dijo Sonia, que es esencial en cuanto a entender la teoría de apego. Es la capacidad de atención y de cuidado y que tienen las figuras de apego hacia los bebés. No es tanto que una madre, o sea, es importante que las figuras de apego sean cariñosas, pero es esta capacidad de atender a las señales y a las comunicaciones de los bebés, lo que es fundamental para crear apegos seguros. Esta sintonía que muchas veces se dice, Esa ¿no? sintonía es absolutamente esencial. Mm. Es muy, muy interesante este tema. Agradecemos muchísimo a Sonia, a Mauricio. Zulema, nos hemos quedado sin posibilidad de convocar Sí, esta parte que... Sí, dale, y Zule. quería decir esto de lo importante de escucharlos. Para mí ha sido también poder recordarle a toda la audiencia
que hay que buscar ayuda, que hay que permitirse sentir esa vulnerabilidad y pedir ayuda a los expertos en psicoterapia y también, digamos, a todas estas personas que se dedican a trabajar en temas de reflexión familiar, grupos de apoyo, mentalización, porque hoy escuchándolas a ustedes queda claro que no todo va en los malos tratos, pero sí en esa repetición intergeneracional de situaciones traumáticas que en nuestra mente no terminan de estar conversadas y habladas. Muchísimas gracias. Absolutamente, Zuleima, es así. Simplemente un solo comentario para terminar. Vamos a recordar también desde el programa a este profesional que nos ha acompañado tanto, ¿no, Zuleima? Juan José Martínez Ibáñez en su partida. Para quienes estén interesados, el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, búsquenlo. Está organizando una entrada libre y gratuita, un homenaje a este increíble profesional humano, sobre todo hemos tenido el privilegio de poder conocerlo desde la parte humana, a Juan José Martínez. Vamos a recordarlo entonces al que tenga interés en participar. Esto es simplemente una de las tantas homenajes, pero quería tomar este homenaje también para recordarlo, Zuleima, desde de este lugar y desde el IAN, Ujú. de estos IAN ¿Qué que fecha? ¿Qué fecha? Fecha. es el 1 de junio del 2024 a las 11 horas. Vayan entrando si quieren al Colegio Oficial de Psicología Andalucía Occidental para tener un poco más de datos, pero aprovecho esto para poder recordarlo también desde este lugar. Sonia, Así es. muchísimas gracias. Mauricio, enorme también agradecimiento. Y Zulema, como siempre, un placer. Gracias, Vanessa, y gracias también por recordarnos acá a Juan José, que muchas veces estuvo con nosotros y les envío saludos desde el Facebook. Les envían saludos Nadia Mendoza de la Ciudad de México, la psicóloga Sara Chinchilla, también envían saludos desde Guatemala. Entonces, Amelia San Pedro y Lumina Nurture, también desde Guatemala. Desde allá nos están Muchísimos viendo. saludos de todos lados, estamos súper en hora, vamos a tratar de entonces volver a convocar a estos profesionales, que fue un placer tenerlos aquí. Nuevamente, gracias a todos y nos estamos entonces viendo en 15 días, Zuleima. Muchas gracias. Un beso enorme a todos, gracias.